Hernández Ríos, vicerrectora de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Doctora, bienvenida. Se encuentra también el maestro Florentino Cruz Martínez, secretario académico regional. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Y se encuentra también la maestra Marinés Quevedo López, secretaria de Administración y Finanzas Regional. Maestra, muchas gracias. De manera presencial nos acompaña en la sala de videoconferencias la licenciada Erika Guadalupe López Rodríguez, encargada del Centro Centinela de esta región Coatzacoalcos, Minatitlán. Saludamos también a los diferentes directores, secretarios de facultad, docentes y alumnos que nos acompañan desde diferentes espacios virtuales, así también como el espacio presencial. A continuación, voy a ceder la palabra a la doctora Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, quien nos dará un mensaje. Muy buenos días. Buenos días, estimados asistentes a esta conferencia, en la cual me da gusto observar que también las aulas híbridas se conectaron y eso permite llegar a más asistencia, esta información que hoy se nos va a dar. La Organización Mundial de la Salud estableció desde 2003 el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. Actualmente el suicidio es un tema tabú, por lo que debe dejar de serlo en la medida que nos aboquemos en dar y buscar ayuda, capacitar en la detección temprana de factores de riesgo y seguimiento de estos casos. Y en ese sentido, el día de hoy se llevará a cabo la conferencia Signos de Advertencia y Factores de Riesgo y Prevención del Suicidio, a cargo de la doctora Rosa Vianey Hernández Cruz, a quien agradecemos su tiempo para colaborar con nosotros. No es fácil dejar actividades para poder colaborar en estos temas. Lo anterior es como parte de las acciones que el Centinela de Coatzacoalcos, que tiene poco tiempo de funcionar, del Centro de Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, que dirige el estimado doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, y que en la región el maestro Manuel Alejandro López Ibaja, coordinador de Desarrollo Institucional, organizan, entre otras actividades, con la licenciada Erika Guadalupe López Rodríguez, encargada del Centinela Coatzacoalcos. En ese sentido, pues nos promete esta conferencia el inicio de muchas actividades relacionadas a la prevención del suicidio, que tiene que ver con la salud mental de la población a nivel mundial. Y en el estado, bueno, hay datos y que no sería conveniente, ¿verdad?, tratarlos como alarmantes, pero sí como signos importantes para poder hacer trabajo preventivo. Y agradezco mucho la presencia de todos los que están aquí, porque quiere decir que es un tema que, como les decía, que es tabú, pero que tenemos que trabajar mucho para que esto ya no lo sea y lo veamos como otro tipo de situaciones que tenemos que abordar para que tengamos plena conciencia de poder evitar asuntos que se puedan resolver a nivel personal, familiar y social, porque este tipo de situaciones tienen que ver con la responsabilidad social que tenemos como seres humanos que vivimos y nos envuelve este hermoso planeta Tierra. Pues sin más, yo les deseo éxito y los acompañaré en la medida de mis posibilidades de tiempo, así como del equipo de trabajo que está, ya lo decía, el maestro Manuel, el maestro Florentino, secretario académico regional, la maestra Marínez como secretaria de Administración y Finanzas regional, quienes estamos así un poquito ocupadillos, pero nos vamos a dar todo el tiempo que podamos permanecer para escuchar esta conferencia que nos brinda hoy como un regalo nuestra invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Georgina, por sus palabras. Y a continuación me voy a permitir presentar a nuestra conferencista. Ella es la doctora Rosa Vianey Hernández Cruz. Actualmente es la responsable de la Unidad Médica Especializada Centro de Atención Primaria en Adicciones de Coatzacoalcos 2,
Ella es médico cirujano, egresada orgullosamente de la Universidad Veracruzana, con especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Vamos a cederle la palabra y me voy a permitir también brevemente explicar el desarrollo, la dinámica de las preguntas y respuestas. Para las personas que se encuentran de forma presencial en la sala, pueden solicitar al final de la conferencia de la doctora el micrófono para hacer sus preguntas, y en el caso de quienes estén de forma virtual lo pueden hacer a través del chat y un servidor estará leyendo sus preguntas y sus comentarios a la doctora para que ella pueda responder o retroalimentar. Muchas gracias, doctora Vianney. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Me voy a poner de pie porque soy un poco inquieta. Sufro como de pies inquietos. Y sí es un síndrome, ¿eh? Bueno, el día de hoy me invitaron a hablarles un poquito de suicidio, o más bien de la prevención del suicidio. Es un tema que a lo mejor se habla poco, existe mucho tabú, miedo, se desconoce mucha información, pero en realidad está ocurriendo. Y en los últimos años nos está ocurriendo mucho más. ¿Por qué? Porque pasamos 2 años casi encerrados, con poca interacción social, poco contacto con familiares, muchos se distanciaron y solo por videollamada, por una llamadita. ¿Para qué? Para cuidar al familiar, ¿no? Al abuelito, a la mamá, incluso jóvenes que ya tienen alguna enfermedad, a lo mejor hereditaria, a lo mejor que han presentado con el paso de los años, pero eso a nivel individual, a nivel personal, nos llegó a afectar. ¿Y eso qué llevó? Precisamente este problema de salud pública que tenemos ahorita. Tenemos una alza de casos en cuestión de suicidio alarmante. Tenemos niños muy pequeños, de 12, que se suicidan. Entonces, justamente hoy en la mañana también leía un caso de una chica que se suicidó. Hace una semana leía de una chica estudiante de medicina que también se suicidó. Un residente que se suicidó. Entonces, en menos de un mes, mínimo creo que he escuchado entre 3 a 5 casos de personas que se están suicidando. Y bueno, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Por qué existe la dificultad de decir, me está pasando algo, me siento solo, me siento triste, pasa algo en mi casa, me ocurrió algo en la infancia que no puedo afrontar ahorita y que a lo mejor la pandemia tuvo mucho que detonante, ¿no? Para estar pensando en eso. Entonces, ¿qué está ocurriéndonos? O en realidad somos nosotros los seres humanos que tenemos poca empatía hacia otros. Es más, a veces ni siquiera hacia nosotros mismos, ¿no? Dices, es que eres injusto contigo mismo. Sí, a veces nos juzgamos demasiado. Ahora, si lo hacemos de manera individual, ¿lo hacemos hacia el otro? A veces sí ocurre. Hay muchas situaciones que llevan a veces a visualizar o a que una persona se siente incómoda. Y a veces ni siquiera creemos que le puede generar un problema, ¿no? Por ejemplo, un niño en la escuela, en la primaria, que lo estén molestando y le estén diciendo, no sé, gordo, chaparrito, o eres, no sé, tonto, porque los niños son crueles. O él no participa porque él me gana y me siento ofendido, ¿no? Por su capacidad. Puede pasar. O no te lleves con ella porque a mí me cae mal. Y muchas veces los seres humanos tendemos a por socializar o por integrarnos a un grupo, hacer esa parte de la exclusión. Pero ¿qué pasa con la salud mental de cada uno? ¿Le duele?
¿Te pones en los zapatos de esa persona? No, ninguno. Eso se llamaría empatía. Bueno, yo lo estoy molestando, pero ¿qué sentirá? Si a mí me lo hicieran, ¿qué sentiría? ¿Me dolería? ¿Me pondría triste? ¿Llegaría a casa a llorar o me lo quedaría guardado? ¿No? ¿Qué pasa con el niño o la niña que se sienten a lo mejor feos? Es una etiqueta, ¿no? Decir, es que tú eres feo, pero emocionalmente, ¿cómo se siente la persona? Entonces, esos puntos o esos detalles, nosotros como seres humanos los vamos condicionando, los vamos permitiendo. Se vale decir, ¿sabes qué? Este compañero está haciendo esto, me está lastimando, necesito apoyo. Y hay muchos problemas, ¿no? Abusos sexuales, violencia en el hogar, muchos viven violencia. La pandemia detonó y aumentó los divorcios por violencia intrafamiliar. Entonces, cuando existía dinámica de salir, había una convivencia o a lo mejor pasaban todo el día en la calle, ¿no? Y no se veían, pero ya estando dentro de casa, trabajando desde casa, qué difícil era. El niño por acá con la escuela o el celular. De este lado la señora que trabajaba con el trabajo. Y por acá el papá, si tenía que estar también, pues de la misma manera. Y era un intercambio de emociones, frustraciones que llevaron a detonar muchas cosas. Y en verdad, ahorita nosotros en la unidad, nosotros somos una clínica de prevención de adicciones. Hacemos actividades preventivas, pero hay un apartado que llamamos o que nosotros como CAPA decidimos que iba a existir. Y les digo, ¿por qué decidimos? Porque vimos que el problema de las adicciones no venía del ahorita estoy consumiendo, venía del pasado, de lo que viví en la infancia, era irnos hacia atrás, ¿no? A los más pequeños, porque de grande ya venía desbordándose la espuma. Entonces teníamos que tratar a esos niños, a esos padres que tenían un problema y que no sabían cómo expresarle a los hijos la atención, el afecto. Entonces existió esa parte y ahí es en donde empezaron a llegar niñas que se cortan, que se autolesionan, niñas que ya han ingerido alguna sustancia, adolescentes, y no digo que adultos no, porque también ocurre, que ya han intentado dañarse. Pero dices, bueno, es un intento. No, es suicidio, solo que no llegó a concebirse, no llegó a su realmente objetivo final, ¿no? Fueron descubiertos, pero resulta que es suicidio, no es, lo intentó. Bueno, está queriendo llamar la atención. No, no es llamar la atención. Intentar suicidarse, decirme quiero morir, estorbo, no es solo un pensamiento aislado. Hay algo, hay un fundamento interno que nos está llevando. La siguiente. Ay, perdón, la falta de costumbre. Ok, empezamos con una definición de suicidio. Ocurre cuando las personas se hacen daño con la intención o el propósito de quitarse la vida. ¿Y qué es el resultado? Fallecen. Al no fallecer es donde dicen, bueno, lo intentó, pero no, realmente la intención, claro que cuenta, aquí no es solo, no, esta intención sí cuenta y es alarmante. Ahora, es un intento de suicidio cuando las personas se lastiman a propósito para terminar con la vida, sea la manera que sea. Cortarse las venas, tomar medicamentos, tomar sustancias que los intoxiquen, intentar aventarse de algún lugar, de un puente, algo está ocurriendo. Hay personas que tienen trastornos psiquiátricos que a lo mejor se han encuerado o se han intentado aventar de la pirámide, que hace poco ocurrió, pero bueno, la persona tenía un trastorno psiquiátrico descontrolado. Pero el suicida podemos ser
Tú, yo, ustedes, el de allá atrás, el de aquí enfrente, cualquiera de nosotros podría ser, dependiendo de los factores que influyen para que lo hagamos. La siguiente. Ay, por Dios. Perdón. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo define como un acto deliberado de quitarse la vida, constituye actualmente un problema de salud pública, ¿sí? Tenemos una estadística que se desbordó. Es una tragedia para las familias, sí. Realmente es un problema complejo que alguien intente suicidarse, porque está involucrado papás, a veces los amigos, ¿no? El impacto de que el compañerito que lo vimos ayer feliz, cantando, se intentó suicidar. El suicidio no tiene caras, ni la depresión, ¿no? No tiene una cara específica. Todo el mundo dice, está deprimido porque lo ves triste, lo ves... Sí está pasando algo, definitivamente. Pero también el que está sonriendo puede suicidarse. Teníamos un actor que creo que muchos lo han de conocer o recordar, que es el que hizo a Patch Adams. ¿Quién es? ¿Qué le pasó a él? Exacto. Y sonreía mucho, ¿no? No daba apariencia de tener un proceso depresivo, ni de padecer un trastorno mental, ni de haber sido hospitalizado, ni de haber pasado algún tratamiento residencial, pero era Patch Adams, un símbolo en el área psicológica muy importante, muy diferente físicamente al personaje que mostraban en la televisión, pero él proyectaba la esencia de este señor, que realmente sí es así como pintaba el personaje ultra divertido, con sus dinámicas de la risa, que son muy buenas. Pero el personaje que lo hizo, el que lo proyectó, sí fue para muchos un impacto saber que se suicidó. Y así tenemos muchas, en la farándula, en la historia, que se han ido suicidando y que nadie pensaría que tendrían un problema. Bueno, el último estudio lo dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI. El último censo nos marcó que en el 2020 sucedieron 7,896 fallecimientos por lesiones. Estamos bárbaros, ¿verdad? Existe mucho. ¿Y qué creen? 6,386 fueron por hombres, no por mujeres. Siempre la estadística, o a lo mejor se denota más la conducta o las situaciones que ocurren en las mujeres, pero aquí en suicidio estamos viendo que el hombre tiene la idea y la ejecuta. La mujer tiene la idea, lo intenta, pero no llega a veces a resolverse o no llega al fallecimiento. Pero el hombre es más eficaz. ¿Qué cosas, no? Y las mujeres, 1,424 fueron el caso. La estadística hombre-mujer es alarmante. Es una variación importante. Quiere decir que los hombres se están suicidando más. ¿Qué pasa ahí? ¿Expresan menos sus emociones? ¿Les permitimos expresar menos? Porque el hombre siempre tiene que ser fuerte, tiene que resolver. No, también son sensibles, tienen sentimientos, también sufren, también se vale llorar, decían, ¿no? Porque lo clásico al hombre es, no, tú no lloras, los hombres no lloran. Claro que sí, también sienten, piensan y también sufren. Entonces, esta estadística nos está mostrando que sí está ocurriendo. Ahora, la cifra representa el 0.7 del total de muertes al año y una tasa de suicidio de 6.2 de 100,000 habitantes. Bueno, los suicidios más altos fueron en los grupos de 18 a 29 años y presenta el 10.7 de decesos por causa de muertes en los jóvenes de 100,000 habitantes.
Entonces quiere decir que los jóvenes no están afrontando bien qué está ocurriendo, ¿no? Lamentablemente sí existen cambios en la sociedad, pero nos está llevando a estos problemas de salud mental. Realmente se han desbordado. No nos damos abasto en el área de salud mental, ni hablando de nosotros, de CISAME, estamos sobresaturados, al grado que si me piden una cita, los voy a mandar a octubre, cuando no debería ocurrir. Debería yo tener un espacio inmediato para poder contener esa emergencia. Y estamos saturados. O necesitamos también más personal que nos ayude. Esa también sería otra alternativa, ¿no? Que fuéramos más. Bueno, en México los estados que tienen más son Chihuahua, el primer lugar, Aguascalientes, Yucatán y Campeche se agregó en esta última encuesta. No era un estado que tuviera este problema de salud pública, pero se agregó Campeche y Quintana Roo. Fueron los últimos lugares que mostraron un aumento en los casos de suicidio. Bueno, dice, no le veo por la... Dice, si estás pensando en suicidarse, comuníquese con alguien de su confianza o busque ayuda profesional. Sepa que no está solo. Realmente los sentimientos, las ideas, incluso un problema emocional, claro que nos puede dar pena, pero ¿vale la pena continuar sufriendo? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos, no, a sentirnos solos? Bueno, ¿qué pasa con el cerebro de una persona que se quiere suicidar? Existen factores genéticos, factores psicológicos, familiares, que influyen para que una persona se vaya a suicidar. Pero también existe o se han hecho estudios a personas que han intentado suicidarse o son sobrevivientes de suicidio, que tienen una hipofuncionalidad de la corteza prefrontal. Hay un problema y como sabemos o podemos denotar algún problema en la cabeza por sustancias, por baja función, necesita un medicamento con el cual podríamos reemplazar o podríamos tratar de equilibrar. No es como el niño hiperactivo, que la mayoría de los papás dicen, no lo quiero medicar, pero es necesario, ¿no? El niño hiperactivo tiene un exceso de sustancias en el cerebro. Yo les pongo el ejemplo a los papás. Usted produce 10 puntitos de sustancia. Bueno, su niño tiene 50. Ahora dígame, ¿dónde meto los otros 40? Para ser normal necesitamos esos 10, pero ¿dónde meto esos otros 40? Entonces el niño tiene una fuga de actividad, inquieto, habla demasiado, pero su inquietud en realidad no es física como en realidad lo vemos, ¿no? Que es el niño, sino que el niño lo manifiesta así. Es una hiperproducción, hiperactividad cerebral. Entonces, ponlo a hacer actividades que gasten su mente y dale el medicamento. Muchos los meten a karate, a natación, no, con que lo pongan a armar legos y cada vez le hagan más complicado el asunto, le van a desgastar un poquito de sustancia. Pero también el medicamento es importante. Entonces, aquí pasa algo así. Si hay una hipofuncionalidad que no permite que la persona controle sus impulsos, pues obviamente necesitamos dar medicamentos para regular, ¿no? Para si está ansioso, si está depresivo, si tiene conductas psicóticas, bueno, pues existen medicamentos para cada una de estas situaciones. Y así podemos reducir la intención del suicidio. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de quién en un momento va a decidir suicidarse. Perdón. Bueno,
Signos de advertencia. ¿Qué tenemos que ver en el compañerito, en el familiar, en los sobrinos, a lo mejor en los abuelitos también se suicidan? También es un caso relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten abandonados. Hablar de querer morir o desear matarse. Sí lo expresan. Es que yo me quiero morir. Siento que no vale la pena seguir. Siento que no le importo a nadie. Entonces, esos puntos sí lo demuestran. Hablar de sentirse vacío, desesperado, no tener motivos para vivir, aunque siempre los hay, pero no los encuentran. Sentir que está atrapado y no tiene solución. A veces las situaciones de estrés, por ejemplo, ustedes están en un nivel en donde la demanda de educación o demanda de trabajos a lo mejor son mayores, ¿no? Y a veces nos llegamos a sentir agobiados, pero hay que ver hasta dónde nos sentimos agobiados. ¿Me siento agobiado para seguir? ¿Me siento agobiado de un momento y bueno, sigo con mi trabajo y lo saco? Pero realmente hay personas que no saben afrontar esa carga de estrés y es en donde se detonan estas conductas. Sentir un dolor físico o emocional insoportable. Hay personas que padecen enfermedades crónicas que llegan a intentar suicidarse porque ya no quieren continuar sufriendo. Ahora, el emocional. ¿Qué factor emocional lleva a una persona a suicidarse? Algo que se les ocurra. Ajá, pero ¿por qué una persona expresaría sentirse demasiado triste de manera abrupta? El rechazo, muy bien. ¿Qué más? Lo que ve en las redes sociales también es un factor importante. ¿Alguien más? Una ruptura amorosa. Ese es un factor detonante muy importante desde nivel secundaria, prepa hasta estos momentos. Qué difícil, no, y más adelante también, ¿no? Y más si es un matrimonio o separación, muchos presentan conductas suicidas por separaciones, ¿no? Él ya no me va a querer nadie, él no fui suficiente, él no le importo. Bueno, primero hay que importarnos nosotros mismos, ¿no? Y ya de ahí pensaríamos en los demás. Bueno, alejarse de amigos, aislarse, dejar de tener contacto con ciertas personas, que cambie conductas de manera general, casi todos o ya han convivido, ya conocen como que viene en tal camión, se va a tal hora, ya conocen al que llega tarde, conocen al que llega temprano y que si llegaría tarde empezarían a notar algo raro. Regalar posesiones importantes, empieza a heredar, ¿no? A ti te dejo esto, a ti te dejo lo otro, aunque sean posesiones a lo mejor económicamente no altas, no terrenos, casas y eso, ¿no? Pero sí te está dando lo que para esa persona es valioso. Decir adiós a amigos y familiares, eso también a veces pasa que empiezan a despedirse y bueno, pues si lo voy a ver al rato, no, mañana, ¿por qué? Entonces hay que, ojo con esos detalles. A veces pasamos inadvertidos esos datos de alarma. Poner asuntos en orden, por ejemplo, los señores mayores, ¿no? Hacen su testamento porque ya se quieren morir. Algunos sí lo hacen porque son bien planificados, pero otros no, y otros ni siquiera lo hacen. Bueno, asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, como conducir extremadamente rápido, ¿no? De repente fue responsable y de repente se volvió un as del volante y quiere competir en carreras, en arrancones, precipita, son precipitadores, ¿no? Y busca morir. Hablar o pensar con la muerte o de la muerte con frecuencia. Entonces, hay personas que van cambiando sus conductas y nosotros tenemos que visualizar el entorno.
Pero como les decía yo hace rato, hemos llegado al momento en el que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo viene vestido el de al lado, ¿no? Y por ejemplo, si desaparece alguien, ¿en serio qué ropa traía? Y estuvo sentado al lado tuyo, ¿no? Entonces le digo a las personas, dejamos de ver, solo miramos, pero no vemos. Dejamos de escuchar, solo oímos. Es decir, que nuestro cerebro no llegó a codificar lo que aquella persona nos dijo. Y pasamos por la vida sin darnos cuenta del exterior. Entonces, o si no, hacemos algo. Vamos caminando y vamos en el celular, que ya ni levantamos la cara. Ese es otro factor importante. Ya no dejamos el celular para nada. Entonces, a lo mejor eso ha limitado o ha restringido mucho la relación que tenemos entre los seres humanos. También por eso las relaciones interpersonales o de pareja son más difíciles, porque ya no es vamos por un café, te avientas como, no sé, como 2 horas de conversación y todo es más por el celular. ¿No? Ya no vas por el café, ya no vas a sentarte al parque, ya no, o sea, ya eso. Entonces, hemos evolucionado de una manera en que nos hemos vuelto seres antisociales por elección, que podemos retroceder y eso ayudaría mucho al contacto entre los seres humanos y aumentaría la empatía. Bueno, signos de advertencia se dividen en 2 tipos. Riesgo grave y son estos. Mostrar cambios extremos en el estado de ánimo, pasar repentinamente de feliz a enojado y eso reconozcan que siempre hay alguien, a lo mejor en el salón, en la facultad, que le ves cambios de humor importantes, ¿no? De repente ebulle y de repente baja. Entonces, ojo con esos cambios de humor, algo está pasando o al menos hay una bipolaridad por ahí. Entonces, hacer planes o buscar formas de suicidarse, buscar métodos letales en línea, ¿no? Pastillas, comprar un arma, hablar de sentirse muy culpable o avergonzado, consumir alcohol o drogas con frecuencia, también se vuelve un factor de riesgo grave, mostrarse ansioso, agitado, preocupado, sin esperanzas, cambiar los hábitos de alimenticio o de sueño. Lo notamos, ¿no? Dejan de comer o comen en exceso, dejan de dormir. No sé, te das cuenta, por ejemplo, a veces si entras a redes sociales y te das cuenta que uno publicó, te levantas a las 5, pero publicó hace 2 horas y tú te quedas así a las 3 de la mañana. Como, ¿por qué, no? ¿Tienes insomnio? Y es el momento a lo mejor donde diríamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacías tan despierto como que a esa hora? ¿Tienes insomnio? ¿Te pasa algo? Si hay datos de alarma inaparentes que percibimos y te das cuenta porque el amigo, el familiar estuvo conectado a esas horas y como que, bueno, ya sí te dice, sabes, es que tuve mucha tarea, tenía dolor de cabeza y me desperté, no sé, me dio diarrea, algo, pues es diferente. Pero si después, al día siguiente, percibes que vuelve a estar despierto de madrugada y así sucesivamente, claro que nos damos cuenta, porque tenemos a ciertos amigos como que la misma red nos las marca, ¿no? Entonces, cambios de hábitos alimenticios o de sueño. Mostrar furia o buscar venganza. No, hay personas que cuando se enojan, es que me voy a vengar. O sea, ¿es una conducta normal? Sí nos podemos enojar y se vale, pero también tenemos la capacidad de decir, estoy enojado por esto, sin desearle el mal al prójimo, porque ese mal también se lo puede estar aplicando, ¿no? Bueno,
tenemos que tener presente que el suicidio no es una respuesta al estrés. No estuvo estrés, es que está muy estresado, por eso quiso salir por esa puerta. No, no es una respuesta al estrés. Es por estrés, me duele la cabeza, por estrés me puede dar insomnio, sí. Por estrés a lo mejor me salta el ojo, ¿no? A algunos les ha pasado, o a la mayoría. No, yo creo que a todos nos ha pasado. Me salta el ojo, ¿no? Estoy nervioso, me sudan las manos. Siento que no puedo, pero bueno, hay que seguirle. Sí, es difícil. Dicen por ahí que el que quiere azul celeste, que le cueste. Y es cierto, la vida definitivamente está llena de dificultades, adversidades, problemas, pero hay que ir poco a poco afrontándolos. Yo creo que me salté uno. Ah, no. Bueno. Dice, 5 medidas que tú como persona puedes hacer para ayudar al otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, puedo darme cuenta, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo me acerco? El detalle aquí es que la palabra suicidio es una palabra que pocas personas se atreven a mencionar y hay que dejar de tenerle miedo, porque es la única forma en que nosotros podemos ayudar. Sí, lo noto raro, pero ¿cómo le digo? Pues sin miedo, o sea, mucho que puede pasar es que se enoje, pero con eso ya tú tienes un panorama de que algo está ocurriendo y de que a lo mejor puedes recurrir a un maestro, a un familiar, si conoces al familiar de esta persona, o si eres tú mismo, puedes pedir ayuda. El primer paso es pregunte, ¿estás pensando en suicidarse? Esa pregunta es la que les digo que es muy difícil de externar. O me acerco, veo cómo está, qué le pasa, está triste, tiene un problema, pero lo ves demasiado angustiado, o viste que en Facebook o en donde sea, en su libreta, donde quiera, notaron algo extraño. Entonces dices, bueno, oye, ¿te ocurre algo? ¿Estás pensando? Prefiero pecar de exagerado a minimizar el problema. Entonces es importante que nos abramos a esta posibilidad de expresar lo que nosotros estamos viendo, porque muchas veces lo que percibimos es real. Dice, tiene que mantenerla a salvo. Si la persona vive en tu domicilio, lo primero que tienes que hacer es eliminar objetos, sustancias que pueda ingerir, medicamentos. También ha habido quien se ha tomado como 20 cajas de paracetamol, bueno, no 20, pero sí como 3. Y no, o sea, pero en sí hay que levantar todos estos instrumentos. Los chicos, por ejemplo, cuando llegan al tratamiento por cutting, ¿qué es esto? Entonces, les decimos a los papás, levante todos los cuchillos, navajas, lápiz, incluso lápices, con lo que se puedan lesionar, pero también levante las sustancias, ¿no? Porque si no encuentran un instrumento, buscarán otra sustancia, otra forma, ¿no? Vigílelo si duerme en el segundo piso o selle la ventana. ¿Por qué? Porque van a buscar la manera. No es algo que puedan controlar de manera voluntaria o de manera tan rápida, más cuando se sienten descubiertos. Bueno, esté presente, sí. ¿Presente en qué sentido? ¿Vigilándolo? Sí. Escuchando qué le ocurre, sobre todo eso. Escuchando realmente qué lo lleva a padecer esta situación, ¿no? ¿Qué lo lleva a sentir la necesidad de tomar ese camino? Bueno, esta tabla no es mexicana, no es para nosotros, pero es más o menos un esquema. Aquí, establecer comunicación. ¿Cómo? Existen aquí en Coatzacoalcos
unidades que los pueden ayudar. Están las UNEMES como nosotros, está salud mental, en la escuela de ustedes está la licenciada que también es un enlace con nosotros, la Cruz Roja. Son instituciones que podrían apoyar a alguien la Cruz Roja que ya intentó suicidarse. El que todavía tiene la idea podría acudir con nosotros. ¿Por qué? Porque se está lesionando antes de llegar a concretar. Entonces pueden acudir con nosotros y mantener comunicado. A la persona que intenta suicidarse no lo debemos dejarla sola, porque algo necesita y principalmente necesita ser escuchada. Y nos va a contar muchas cosas y tenemos que tener como que el rostro, la empatía para poder escucharlas, porque también podemos estar ahí, pero así con la cara, ¿no? Se me hace tarde. No, si detectamos esta situación en alguien, realmente es el día en el que vas a tener mayor labor, pero no precisamente la cotidiana, sino el mostrar empatía, el tratar de entenderlo y el tratar de que no llegue a intentar suicidarse. Bueno, dice, a mí, yo siempre les digo a donde voy, dice, no todos los que ríen son felices. Es una frase que he usado mucho y que me agrada porque esa es la realidad. No todo el que sonríe es feliz. A veces el que es feliz, extrañamente nada más muestra una sonrisa así porque no es muy expresivo. Pero a veces el que sonríe demasiado quiere llamar la atención. Entonces hay que echarle ojo. No siempre el que sonríe es feliz. Otra, el suicidio no va a discriminar a nadie. No hay edad para esto, no hay sexo en realidad, tampoco hay etnia, país, estado social, profesión. Cualquiera se puede suicidar. Entonces, el comportamiento suicida es complejo y no hay una sola causa que lo va a originar. Lo va a detonar cualquier cosa, a veces hasta una mueca, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no tiene la capacidad de asimilar que a veces las muecas no están más en ti o no son para ti. Las muecas son más de las personas. Es como el mal humor, ¿no? A veces llega el compañero de trabajo de malas y tú te das cuenta que le dices buenos días y buenos días. ¿Quién tiene la culpa? Pero tú como persona te sientes mal que te conteste así. ¿Quién tiene más culpa de sentirse mal? ¿Él o tú? Pues nosotros. Él no debería mirar así, es cierto, pero es responsabilidad de cada uno el cómo afrontar o cómo sentir lo que el mundo te proyecta. Y va a depender de ti cómo lo vas a regresar al mundo. Así de sencillo, es individual. Dice, el suicidio se puede prevenir con tu apoyo. Bueno, factores de riesgo, pues pueden ser muchos. Aquí vemos, cada cuadrito es un factor de riesgo y traté de ponerles algunas imágenes que representaran esto. Pero es la depresión, otros trastornos mentales, los pacientes que consumen drogas también se suicidan. Hace poco tuvimos el caso de un chico, no sé si recuerden, que se ahorcó en un habitacional, en unas casas vacías. Se ahorcó, era un paciente consumidor. Entonces, también ellos se suicidan. Un dolor crónico, historial de intentos suicidas, el antecedente familiar, que alguien, papá, mamá, se hayan intentado suicidar también o que lo hayan hecho y la persona sepa, ¿no? Es un factor de riesgo. Exposición a violencia familiar, maltrato físico, abuso sexual, las personas que son abusadas sexualmente, que no son a lo mejor bien conducidas o manejadas,
tienden a intentar suicidarse. Entonces, el abuso sexual muchas veces no es culpa de la víctima. Sin embargo, la sociedad a veces hace ver que sí son culpables. Es donde les decía, bueno, a veces la forma en que vivimos nos ha llevado a ciertas conductas o a ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, a veces a la chica abusada sexual, digamos el peor de los casos, el abuso sexual de un niño o de un hombre, ¿no? Existe mucho más tabú respecto a ese tipo de abuso. ¿Por qué? Porque el hombre es difícil que lo externe. ¿Existe el abuso sexual masculino? Sí. Pocos lo externan. Por pena, por roles sociales. Es difícil. Entonces, es más fácil escapar. O por la puerta falsa o escapar de la ciudad, mudarse a otro lado, decir que se van a mudar y evaden. Pero creen que esa persona no se lleva de manera interior en la cabeza, en sus recuerdos. ¿El abuso? Claro, ¿a dónde va? A donde vaya, el abuso lo va a seguir. El agresor se queda aquí, pero tú te llevas la carga emocional. Entonces, ese también es un factor. No pasó de niño, pero lo recuerda en la adolescencia y crece con esto en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, si ocurren de muy pequeños, como que los logran borrar, ¿no? De la memoria o entre comillas, pero en algún momento se puede detonar. Ahora, presencia de pistolas o armas en casa. A veces ha ocurrido, chicos, ¿no? Que se han disparado por estar jugando un arma de fuego que tienen en casa. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos armas en casa, el que el chico no las manipule o no tenga acceso a ellas. Las personas que salen de la cárcel son otros candidatos para el suicidio. ¿Por qué? Porque ahí va la otra situación. ¿Quién le da empleo a una persona recién salida de la cárcel? Casi nadie. ¿Son juzgados? Sí. Ahora por la sociedad aquí afuera, ¿no? Ya pagó una condena ya. Entonces, integrarse a la sociedad después de estar en un reclusorio es muy complejo, muy difícil. Pero valdría la pena que existieran programas para tener una reinserción social adecuada. Eso sí valdría la pena, porque también hay personas allá adentro que a lo mejor cometieron delitos de manera imprudencial, que vale la pena, o a veces que ni siquiera cometieron el delito. Pero hay casos realmente espantosos, ¿no? Personas que están pasando condenas sin juicio, 5 años en la cárcel. Me tocó el caso de un señor que nosotros ingresamos al Cerezo a hacer unas evaluaciones cuando detienen a la persona por portación de droga. Tienes que decir que si es para su consumo o fue para su venta. Qué difícil situación, porque te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Yo, ¿cómo voy a decir para qué la quería? Bueno, si le encuentro 1 tonelada, pues ya sabemos para qué lo quería. Si le encuentras 2, 3 cigarros, pues todavía pasa, ¿no? Es para su consumo. Pero ahí, entrando, tienes esa plática con alguno que otro recluso que apoya en las labores y te dice, y le preguntas, ¿no? Oye, ¿y usted cuánto tiempo lleva aquí? No, pues unos 20. Le digo, pero ya que terminé condena. Le dije, ¿qué hace aquí? Ay, y ahí viene la triste historia. Para salir del reclusorio necesitan un juicio nuevo. Es decir, otra vez el juicio que pasaron al principio, pero ahora para liberarlos. Qué injusticia, ¿no? Si ya termina, es como, ya terminé la secundaria, pues ya me voy, o sea, me voy a la prepa. O sea, ya terminé mi condena. Pues lo lógico sería que me dejaran salir, no que me hicieran otro juicio. Entonces sí es como complejo. Yo, en serio, sí, y como no tengo dinero para pagar un abogado, pues aquí sigo, 5 años más.
Así de fácil. Entonces, por eso las cárceles sí tienen personas que ya deberían estar afuera. Hay una sobrepoblación por eso. Entonces, son casos que lamentablemente se van de las manos. Bueno, una persona que recién sale va a encontrar hogares destrozados, a veces ya encuentra que su familia ya no está o que fueron abandonados. Claro que tienen la intención, ¿no?, de suicidarse, incluso ocurre dentro del reclusorio. Bueno, exposición ya sea directa o indirecta a comportamientos suicidas de otros, como de familiares, compañeros. Regularmente a veces la persona tiende a imitar, es como una moda. Y hay personas que sí imitan, hay personas que tienen un problema aquí, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio para poder diferenciar estas situaciones. Bueno, ¿cómo puedo ayudar si noto algo extraño en el compañero? Existe una línea de vida, que es esa, gratuita, que realmente las van a direccionar a la SUNEM Escapa o a CISAME. Yo les puedo ofrecer la línea directa al CAPA, que es bueno, mi número de celular o bien el número de la clínica, en el cual podrían llamar si requieren ayuda, y a veces ni llamar, con un mensajito basta. ¿Sabe qué? Necesito ayuda, o mi compañero o mi compañera, mi vecina, un mensajito, pasa esto, y valoramos la situación, ¿no? La agenda puede estar saturada, pero si tenemos necesidad de atender de emergencia para contener esta conducta, pues adelante, se hace, ¿no? Se abre el espacio. Ahí buscamos cómo, pero entonces mi celular es 921-105-5035 y el de la clínica es 921-24-823-65. A ver, el celular es 921-105-5035. Soy la doctora Vianey. El número de la clínica es 921-24-823-65. A ver, les checo el número. (921-24-823-95). Es el de la clínica. Ese es un teléfono local de la unidad. El servicio en las unidades regularmente son gratuitos. No cobramos, no. Eso sí, si es menor de edad, obviamente se va a recurrir a llamar a los padres de familia. Si es mayor de edad y está decidido a llevar un tratamiento, un apoyo, pues es bienvenido. Bueno, ¿qué se hace para poder recuperar un poco la estabilidad emocional, la salud mental de esta persona? Pues intervenciones breves. Vamos a hacer un plan de seguridad, por eso se necesitan los familiares, a lo mejor algún amigo, amiga, prima, primo, maestros, alguien que la persona le tenga realmente confianza, con la que conviva de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque vamos a reducir esas situaciones de riesgo, ¿no? Que si lo vemos al borde de un balcón, a lo mejor no le vamos a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pero nos vamos a acercar ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tal si está pensando en aventarse? Ya se detonó la conducta en un momento. No sabemos cuándo puede volver a estar inestable y querer volver a ejercer la conducta. Entonces, hay que planificar en casa, que no haya bordes, estructuras que pueda tomar para cortarse, para mutilarse o para hacerse algún daño, cuchillos, machetes, navajas, cubiertos, es decir, a todo eso en casa se le pone candado. En otro lugar se le pone candado a los líquidos: petróleo, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes, acetonas, todo lo que puede ingerir
y le pueda generar una intoxicación y lo pueda llevar a la muerte. Ojo, si la persona ya intentó suicidarse, pero vimos que lo que le encontramos es un frasco de plaguicidas o sustancias tóxicas, venenos, favor de no generarle el vómito. Hay que llamar a emergencias, principalmente de un área de hospitalización, no el centro de salud. Ahí no aplicamos nosotros, no tenemos cómo contener la emergencia, solo las salas de urgencias de los hospitales. Y es a donde se tiene que ir, obviamente. Cruz Roja, si se puede trasladar, se puede trasladar, pero no generarle el vómito, porque ya entró, ya quemó. Si lo sacamos al vomitar, pues el daño va a ser peor, ¿no? Eso el siguiente, ¿no? El segundo intento donde le generamos el vómito, si es por sustancias. Las pastillas, a lo mejor les puede quitar, pero no las va a sacar en su totalidad, así que tiene que ir al hospital igual para un lavado de estómago, ¿no? Ahora, si lo intentó con drogas, es una sobredosis, también es al hospital, porque hay que canalizar, hay que ver que no tenga un infarto por la sobredosis de sustancia. Entonces hay son diferentes formas, ¿no? Si se cortó las manos, aquí, regularmente, o las piernas, regularmente la de las piernas van a cicatrizar, a menos que se haya cortado la femoral, ¿verdad? No nos va a dar ni tiempo. Pero si se lesionó aquí, pues son heridas superficiales regularmente, que es las que realizan regularmente las chicas, ¿no? El cutting, mano. Hay una que se cortaba aquí en el cuello, que sí me sorprendió. Cuando le pregunté, ¿y dónde te cortas? Pues en las manos, entre los dedos del pie, las piernas y esta parte de aquí. Y yo, ¿en serio? Y sí, tiene las cicatrices. Y tú ves a la niña o chica o chico, porque también tenemos chicos que se cortan. Clásico. Hace calor y lo ves con el suéter hasta aquí. ¿No? Manga larga. Y te das cuenta que qué rara conducta, es un calorón. Aquí no somos muy frescos, ¿verdad? O nos llueve o hace sol. Ok, hay personas que les gusta usar manga larga, no digo que todas, pero sí hay que pensarle. Pero si vemos el clásico chico que siempre hace esto, ¿no? Hace lo posible porque no se le vea nada. Hay otro que le gusta usar manga larga, pero cuando siente calor, ¿qué hace? Nos delatan. El clásico que se cubre aquí, también porque al menos en los chicos sería mucho más común que anden de pantalón, es raro, pero las chicas usan sus chores, usan minifalda y siempre hay una que a lo mejor no le gusta, pero a lo mejor a algunas sí le gusta, no le gusta realmente, pero hay otras que lo usan para taparse. Entonces, sí se cortan en lugares que ni nos imaginamos, en realidad. O que sí nos imaginamos, pero pensamos que no lo harían. Pero a veces es pensar mal, poquito. Entonces, realmente sí me sorprendo a veces cuando les pregunto, ¿y dónde te cortas? Porque ya hubo un caso que se cortaba en el área genital. Entonces, ellos dicen que regularmente es para mitigar el dolor que sienten, ¿no? La tristeza que llevan. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tan grande puede llegar a ser el dolor? El de aguantar o el de tolerar las cortadas, porque no es una vez, sino a veces es toda una escalerita, ¿no? Pierna, la otra pierna, las manos,
Y bueno, es más fácil decir me siento mal. Bueno, yo no, yo creo que yo no aguantaría eso. Bueno, de ahí del plan tenemos la psicoterapia, que está basada en cognitivo-conductual y dialéctico-conductual, que son similares. En sí van a ayudar al joven a modificar conductas, pero sobre todo a ver que tienen muchas cosas positivas, que tienen mucho. Para empezar, tienen la vida, ¿no? Tienen manos, tienen pies, y ahí es en donde se logra una reestructuración cognitiva y se hacen planes de vida para que la persona pueda ir afrontando la conducta y moderando. Ok, hay personas que necesitan medicamentos. ¿Por qué? Porque aparte de la conducta, tenemos un problema de ansiedad, de depresión o algún trastorno mental que pudo llevarlo también a detonar estas conductas, al cual lo tenemos que medicar. Ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos. Regularmente el manejo hasta ahorita lo hacemos con el área de salud mental, con CISAME, y también desde ese momento que entran a la unidad, les hacemos ver que no es malo ir al psiquiatra, que todos podemos ir, e ir al psicólogo, pues mucho menos. Vas, platicas y se queda ahí. No tiene por qué alarmarse, ¿no? Muchos dicen, es que no estoy loco. No, no estás loco, pero necesitas apoyo, ¿no? Entonces hubo algo que nos detonó este problema y necesita apoyo. Entonces, ahorita psiquiatría nos apoya. Esperamos el otro año ya tener acceso y el manejo a medicamentos y ya no tengamos la necesidad de enviarlos o que nos apoye CISAME. Ya nosotros vamos a abarcar también esa parte de medicarlos. Ya no tendríamos el tiempo que tardan en que los mediquen, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Comentario? Sí. CAPA. Bueno, el CAPA o la sigla CAPA significa Centro de Atención Primaria en Adicciones. En sí es un MCAPA y es Unidad Médica Especializada Centro de Atención Primaria en Adicciones. Y yo les digo a todos, bueno, hagan de cuenta que somos un centro de salud, pero de enfermedades mentales. En el de al lado, en la Teresa, es el centro de salud de nosotros, estamos juntos, centro de salud y CAPA. En medio está el de vacunas. Y les digo, allá tratan diabetes, hipertensión, y aquí nosotros todo lo de salud mental, ¿no? Y si no nos corresponde, como es lo de violencia intrafamiliar, sí los tratamos si hay alguna depresión, ansiedad, pero si el caso de violencia todavía está como en investigación o algo así, existe un módulo de violencia. La Secretaría de Salud tiene uno en López Mateos, Centro de Salud López Mateos, otro en Nueva Obrera y otro en el Hernández Mejía. Entonces son centros que se encargan exclusivamente de la violencia intrafamiliar. Entonces ahí reciben también asesoría legal o ellos, y también está el Instituto de la Mujer que también nos ha brindado, el Municipal de la Mujer que nos ha brindado apoyo. Pero eso significa un MK. ¿Alguna duda? No, no tengo esa estadística. O sea, que lo hayan intentado una vez, si no reciben tratamiento, varía más que nada en el problema de origen. O sea, hay realmente personas que tienen la intención, pero de ahí como que algún factor llega a como protegerlo, ¿no? Y no lo hace. No quiere decir que el que lo intentó una vez lo vuelve a intentar, y no significa que uno que no haya intentado no sea como fulminante, ¿no? Lo haga una vez y que esos son los más complejos. No tengo la estadística.
cuando van con el psiquiatra, que al final de cuentas es el médico, ellos les recomiendan, aparte del medicamento, algún tipo, o les cambian la alimentación, o esa parte no se ha investigado, la parte de la alimentación. No, la parte de la alimentación no ha mostrado relación, ha mostrado más factores genéticos, daños cerebrales, factores sociales, pero la alimentación no lo han mostrado como un factor de riesgo. Y sí, va a psiquiatría, pero psiquiatría solo le asigna medicamentos. Regresa al área de psicología a hacer la reestructuración cognitiva, que ya con una acción medicamentosa, el chico ya empieza a visualizar otras cosas que a lo mejor antes significaban desesperanza, ¿no? Porque lo que tiene este tipo de personas es que ve lo negativo de todo antes que lo positivo. O sea, puede ser muy hábil en algo, pero a él le preocupa solo lo que no. Todo lo que Es de él. Así es. Así. Así es por... sus datos componiendo de su celular, información del lugar. Ajá. Bueno, la clínica de aquí de Teresa Morales, la dirección es La Venta 406, Colonia Teresa Morales. La del centro, que es el otro CAPA, está entre Bravo y Juárez, al costado del Valentín Gómez Farías, y al lado del CAPA 1 está CISAME. O sea, ahí están las dos, entre Bravo y Juárez. Es una pendiente que está así. Ahí están las dos clínicas. En el caso de los CAPAs, nosotros no tenemos problema en cuestión de la derecho a biencia. ¿Por qué? Nosotros no cobramos. El servicio de nosotros es gratuito, todo. El otro CAPA lo mismo. Pero en el caso de CISAME, sí los atiende población abierta. Y a los de IMSS a veces les cobra, pero es como que una cuota mínima. Con la V existe un convenio. Sí, con V nosotros tenemos convenio que aunque nosotros cobráramos, no les cobraríamos. Y en el caso de CISAME, la misma situación. ¿Cuál examina? ¿Tiene la estadística De casos. suicidio? Está clasificado por algo de la... Bueno, probablemente sí la tenemos, pero realmente esos datos estadísticos los maneja solo nuestra jefa jurisdiccional. Entonces, a nivel local nosotros no damos, por eso damos la estadística general, ¿no? A nivel nacional, México. No aparece Veracruz como un caso puntero, ¿no? De suicidios, pero sí hay. Claro que hay, o sea, los vemos muy frecuentes ahí, pero no damos la estadística como tal nosotros. ¿Qué? ¿Alguna duda? Sí. No, hace un par de meses una maestra me contactó, no soy egresado de la Facultad de Trabajo Social de Yucatán, de otro estado de la República, de Yucatán. Ajá. Él identificó un centro de suicidio en una menor de edad de 11 años. Entonces ella es maestra de danza, y me pidió ayuda, y entonces yo no sabía cómo en ese momento a quién acudir. Y sí me llamó mucho la atención que entré pues me metí en internet y localicé a un director en Yucatán para hacer la vinculación. Pero en dado caso de que no pudiera yo contactar la próxima vez, en tu caso, puedo acudir para... Claro, si es de aquí, nosotros lo podemos atender. Si es de Minatitlán, existe CAPA Minatitlán. ¿No? Hay personas que vienen de Mina incluso a recibir terapia con nosotros porque les queda más cerca por la escuela, lo que sea.
En el caso de los CAPAS, somos 17 CAPAS en el estado de Veracruz, pero a nivel nacional somos 387. Entonces, estos CAPAS y la CISAME también existen en otros estados. Claro que si existe la necesidad de vincular, pues nosotros buscamos la manera con nuestro coordinador en Jalapa y para que ellos se contacten con los otros coordinadores. Y tenemos un directorio de las 300 y tantas unidades. Entonces, con toda la confianza. Sí, ok. Allá. Buen día. Solamente nos puede ampliar la perspectiva o dar una vista. A mi parecer, como que estamos en una época de transiciones muy grandes. Golpes psicológicos, no sé si estoy expresándome bien, golpes de la vida que estamos afrontando. Son cambios muy fuertes. Por ejemplo, regreso a la presencialidad, ¿no? Así es. Han sido semanas complicadas. Pues de regresar a vernos, de regresar a convivir, de regresar a la aula, de regresar a trabajar como compañeros de trabajo, de regresar otra vez a nuestra vida Cotidiana. No sé si desde el punto de vista nos puede dar algunas recomendaciones tanto al estudiante como a nosotros como profesores, autoridades, gestores, lo que sea, para poder sobrellevar, no sé si sea adecuado sobrellevar, o tratar de afrontar esto de una forma que la salud mental, pues, entonces vea Dañada. ¿no? Okay. Bueno, en el caso de la integración a la vida cotidiana post pandemia, ha sido un tema a lo mejor muy relevante en estos tiempos. De hecho, la mayoría de las escuelas primarias, pasó solo una secundaria, nos pidió que hiciéramos talleres con sus alumnos para poder orientarlos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chicos tenían ansiedad, o si no, tenían depresión, o si no, pasaba que papá y mamá se habían separado. Hubo muchos divorcios en esta pandemia. Entonces, nosotros lo que hacemos es impartir un taller para los chicos y les ayudamos a afrontar esta parte. Claro, hay casos específicos en donde no podemos afrontar la situación con un taller. Si hay ansiedad, si hay depresión, si hay un problema emocional, la sugerencia que yo les puedo decir es pidan ayuda. O sea, acudan a una unidad, acudan con un psicólogo, acudan con alguien que los pueda escuchar y les ayude a visualizar que, ok, sí tenemos una enfermedad mortal y no va a ser la única que vamos a tener muchas más. Pero resulta que nosotros tenemos la capacidad de analizar el riesgo, digamos que la ventaja y la desventaja de cuidarnos y no cuidarnos. ¿Por qué? Porque yo tengo chicos que tienen miedo a enfermar, pero también esos mismos chicos los veo en el antro el fin de semana. Entonces resulta que existe una dualidad de opinión, ¿no? Y yo tendría que resaltar esa parte. O sea, tienes miedo de ir a la escuela y es un ambiente más controlado. En el antro nadie usa cubrebocas porque ya les da pena, ¿no? Resulta que llegas con cubrebocas y ching, perdón la expresión, pero es la realidad así de ching, nadie trae. No, pues me lo quito para no ser el patito feo. Ah, pues ¿qué crees? No importa, soy el patito feo y me lo pongo. Y soy original, ¿no? Me lo pongo, punto. Hay que saber
establecer esos criterios de lo que me es útil, de lo que realmente vale la pena y de lo que soy capaz de hacer. Pero no jugar, porque muchos juegan a ese azar. Yo lo veo, o sea, incluso hasta en el trabajo lo ves, ¿no? En el microbús lo ves. Pero resulta que llegan a un lado y se lo ponen. No. O sea, sí puedes salir, puedes integrarte. Si estás ansioso, podemos hacer ejercicios de respiración, respirar profundo, a lo mejor antes de salir. La estrategia de mentalizarte, ¿no? Ok, voy a salir, voy a estar en contacto. Respiro profundo. Si en algún momento del día hago mi respiración, me siento ansioso, voy al baño, pues si no quieres que me vean, o sea, que me vean y que estoy respire y respire hasta calmarme. Entonces, si realmente llega el momento en el que tú sabes que ya no puedes, pues la alternativa es que alguien te apoye. Eso es lo que yo les podría decir. Pero ese paso de aquí, acá, voy con el psicólogo, es complejo. Entonces, pero realmente tenemos un problema de salud mental, sí, todos, y lo descubrimos más con la pandemia. Muchos tuvieron fobias, tics, pánico, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, que no hacían y que ahora hacen. Entonces, debemos tratar de moderar, sobre todo aprender a conocernos y aprender qué queremos hacer, a dónde queremos ir. Entonces, yo creo que mi respuesta es, si necesitan ayuda, acudir a terapia. Si es algo que es en el grupo y no hay como que uno que te esté dando el problema, si es uno, esa persona hay que referirlo. O sea, ¿sabes qué? Noto esta conducta y a lo mejor ahí interviene la licenciada. ¿Sabes qué? Te llaman allá, el maestro reporta esta conducta, requerimos que te valores porque está generando una situación de estrés en el grupo. Si la situación es con el maestro, y puede pasar porque hay maestros que realmente, o hay personas que realmente desarrollamos pánico a salir, ¿no? Y yo hablo de manera personal. También me pasó que en CESBER nos fuimos de incapacidad de manera alternada, pero resulta que los médicos nos quedamos. Aún fueras diabético, hipertenso, lo que fuera, tú te quedabas médico, y las personas jóvenes que no tuvieran una enfermedad, pero los jóvenes también estaban enfermando, ¿no? Y también muriendo. Y todo el mundo decía, bueno, y entonces, y resulta que nos turnábamos las guardias. Bueno, la última incapacidad que me mandan a casa, 3 días después, diarrea, vómito, se me fue el olfato, el gusto, fiebre, a orinar sangre literal, y me tumbó 1 mes, 3 días. Y resulta que el médico no se iba, ¿no? Pero ya cuando dieron la orden, pues ya era demasiado tarde. Y pues aquí estoy, gracias. No, pero resulta que así pasó con muchas personas. Y después de eso, el querer salir fue un trauma terrible, una dificultad que todos vivimos. Por semanas, después de que me recuperé, y como aún nos mantenían trabajando en casa, no pude ni salir a la tiendita. Y creo que muchos lo pasaron. Y es entendible, pero para eso tenemos que acudir a apoyo psicológico y ni modos. Tuvo que ir la doctora a psicología porque se sentía y no podía salir. Y tenía yo pavor. Y pobre mi hijo, así de casi en la puerta te encueras y a nadie dejaba entrar a mi casa. Y realmente muchas personas pasamos esto. Pero hay que reconocer que tenemos una necesidad que no podemos solucionar así como que con una plática, sino que lleva más de eso, ¿no? Ver qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando acá y por qué tuvimos tanto miedo. Entonces ahí sí les sugiero acudir a terapia. Y si alguien todavía lo siente, porque muchos niños, sobre todo en las primarias, al regreso a clases la vez pasada lloraron y ahorita siguen llorando.
Entonces, ojo, ellos necesitan terapia porque no saben qué ocurrió. Tuve muchos niños en terapia por fallecimiento de abuelos. Tuvimos niños que murió papá y mamá, que se llevó a los dos y se quedaron solos y que ahora viven con los tíos y que tuvieron que mudarse. Entonces, que llegaron a vivir aquí, por eso los tuvimos nosotros en la clínica. Entonces, realmente la pandemia nos generó un problema emocional de salud mental muy importante y lo único que les puedo decir es que el apoyo se los podemos dar en terapia, porque es algo individual que a lo mejor la persona no puede externar frente al grupo. Entonces, realmente es una necesidad emocional. No sé si me expliqué. ¿Alguna duda más? Buenos días. Una pregunta. Aquí en la Universidad del Centro Centinela, ¿los alumnos pueden venir a cualquier hora para este tipo de asesorías y ustedes tienen contacto con los centros de prevención para el suicidio? Porque hemos visto como profesores que el nivel de ansiedad, hasta nosotros como profesores, ha incrementado. Y creo que es uno de los factores de riesgo para que se piense en esas salidas fáciles, ¿no? A lo mejor también tener como profesores contactos con estos centros centinelas para actividades que puedan disminuir este factor que es la ansiedad, ¿no? Y no sé si nos pueda responder la del centro centinela. Claro, maestra, nosotros tenemos vinculación, por el momento no contamos con psicólogos, sin embargo, tenemos la vinculación con los UNEM Escapa y otras fundaciones, además de que a los alumnos, más al final les vamos a compartir un Forms, donde ellos pueden entrar a la liga, los manda directamente a su correo institucional, y ahí ustedes solicitan, ponen sus datos, y ya nosotros nos comunicamos con los alumnos para, pues tener una sesión, ya sea vía virtual o presencial, para valorar, darles ese asesoramiento y posterior la vinculación, porque en la mayoría de los casos pues ya es algo que requiere ya una atención de segundo nivel como psicología, y en CAPA también se valora, dependiendo de los casos de los alumnos, si requiere psicología y el acompañamiento también de psiquiatría. Entonces, ambos casos puede ser dependiendo de cada alumno y dependiendo de cada necesidad. Buenas tardes, maestra, perdón. Agregando a lo que comenta la licenciada Erika, me permito comentar que hemos estado haciendo esfuerzos desde la vicerrectoría con la gestión de la doctora Georgina, con también el apoyo del doctor Jorge Sánchez Mejorada, quien es el coordinador del CENDIU a nivel estatal, y estamos por contratar a una persona para la cuestión del apoyo psicológico, que esperamos ya poder contar con este servicio para los estudiantes, puesto que, como bien se ha mencionado y bien también nosotros lo hemos detectado, actualmente existen muchos problemas derivados de estos 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, esperamos que quizá en este mes ya estemos contando con ese servicio para reforzar la atención integral que se está pensando dar a los estudiantes, en particular en esta administración que, como bien sabemos, está muy preocupada por las cuestiones de la salud mental, de la salud física, como parte de garantizar el desarrollo integral y los derechos humanos de los estudiantes. Entonces, pues es una buena noticia que estamos por concretar en este mes. Y también abonando un poco de lo que comenta el maestro, el doctor Sánchez Mejorada también nos comentó que en el CENDIU B Jalapa ya cuentan con psiquiatra. Entonces, ya cuando tengamos al psicólogo, él podrá hacer las referencias para psiquiatría también por medio de CENDIU. Y bueno, pues esto sería a través de nosotros aquí en la región. Nos encontramos aquí en la USB, en el módulo de Cristal. Y bueno, ahorita al finalizar les vamos a compartir un código QR al cual ustedes pueden acceder a la liga y ya llenan sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes. Recordemos que estamos pues para ayudarles, para apoyarnos, ¿no?
porque es importante que recibamos la atención, la salud mental. Lo dice la OMS, no hay salud sin salud mental. Entonces, es muy importante atendernos, es muy importante desestigmatizar, romper tabús. Por eso los invito ahorita a que realicen preguntas, chicos. Este recurso es importantísimo porque es el primer paso, ¿no? La prevención es importante. ¿Alguna duda? En el caso de nosotros de un MCAPA, si algún maestro necesita apoyo, pueden contactarnos de manera directa. Si no hay problema en el caso de la licenciada Erika, ¿no? Bueno, pueden contactarnos de manera directa. Les di mi número de celular por eso. De hecho, todo el mundo se ríe, ¿no? Que les digo que mi teléfono celular es público. Aparecen los trípticos del CAPA sin ningún problema. Ahí me pueden mandar un mensaje, llamarme y claro que podemos contactar una cita. También a los maestros de otras escuelas le hemos ofrecido un taller de inteligencia emocional que les ayuda mucho a manejar esa cuestión del estrés, las emociones, porque entiendo, ¿no? La sobrecarga de todos los trámites administrativos que me imagino son pesados, porque es captura, es todo ese, ¿no? La planeación, más todo el estrés, ¿no? Y sumamos que no somos entes de solo soy el maestro. También soy mamá, también soy papá, también tengo familiares, también tengo problemas allá afuera, ¿no? Y tengo problemas de lo que voy captando de nuestros alumnos y del entorno. Entonces eso genera una sobrecarga de estrés para ustedes. Por eso les ofrecíamos esta parte de un taller de inteligencia emocional, manejo de estrés y todo, para que ustedes tuvieran algún pues apoyo. Y ya si en el caso la persona siente que, bueno, necesito terapia, también el servicio es gratuito para ustedes, ¿no? Para el taller, bueno, yo creo que acá está también la secretaria académica, estamos interesados para que se nos imparta ese taller y Claro. la maestra Leti, pues creo que Claro que haría el contacto. Yo creo que es necesario para los estudiantes por todo el estrés que es el regreso a la parte presencial y también el estrés que presentan por el cúmulo de actividades que Así tienen, es. ¿no? Entonces, ojalá nos pueda Claro que sí. ayudar para que se imparta ese curso taller. Muchas Sí, gracias por la claro plática. que sí. Bueno, si no hay más dudas, les doy las gracias. Espero y hayan comprendido un poquito de esto, de lo que quise plasmar respecto a la prevención del suicidio, de lo importante y relevante que se ha tornado este tema, ¿no? Pero sobre todo, como dice la licenciada Erika, ¿no? Sin salud mental, pues no tendríamos salud, ¿no? No podemos vivir atormentados porque es a veces los problemas aquí, puedes estar físicamente bien, pero esto no deja de pensar que ni siquiera nos deja dormir. Entonces, ¿cómo nos levantamos el otro día? Entonces hay que analizar eso, ¿estoy durmiendo bien? Desde ahí son puntos fáciles para ver, ¿no? Me pongo muy nervioso, me pongo muy ansioso, bueno, algo me ocurre. Entonces, los servicios de nosotros como Secretaría de Salud están abiertos, son gratuitos y estamos para servirle a los maestros, a los chicos. Licenciada, muchas gracias por la invitación. Doctora Leonel, una pregunta que tenemos aquí en el chat. Dice, si la persona empieza a comunicarse con su familia por medio de mensajes o cartas, ¿se puede considerar un factor de riesgo para el suicidio? Bueno, dependería del contenido de la carta o del mensaje. O sea, si realmente el chico dice ahí, bueno, me despido de ustedes, no los seguiré viendo, frases que nos indiquen que va a dejar de existir o que va a desaparecer o que va a perder contacto con ellos, pues pensaríamos que sí. O si de plano les dice, me voy a matar, pues obviamente que sí tendríamos un factor rojito ahí, un foquito rojito con esta persona. Claro, No sé si resolví la duda. sí, me parece que sí. Igual recibí algún otro comentario por acá que decía que muchas, que se asocia
el heavy metal, este género musical con tendencias suicidas. También un dato aquí que una persona le pasó. Tenemos otros comentarios. Gracias por la conferencia, muy valiosa información. Gracias por la transmisión de este conocimiento. Muy interesante conferencia. Felicidades. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tenga algún comentario ahí de manera presencial o quienes estén de manera virtual. ¿Algún comentario, chicos, que tengan al respecto? ¿Duda, pregunta? Sí. Los que están en las aulas híbridas, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? Bien. Si no hay más comentarios, con esto estaremos concluyendo la parte de la conferencia y vamos a solamente proceder a la entrega de una constancia que la Universidad Veracruzana a través de la vicerrectoría le hace a la doctora Vianey, para lo cual le pido a la licenciada Erika si pudiera dar lectura a la constancia y poder hacer entrega de la misma. Sí, muy bien. Bueno, quiero pedirles un aplauso para la doctora, por favor. Le vamos a hacer, Muchas gracias. le vamos a hacer entrega de sus constancias. Doctora, muchísimas gracias por este apoyo, porque pues es vital, ¿no? Para nosotros. La salud mental es importantísima, ¿no? Aparte, pues es integral. Y bueno, vamos a dar lectura a la constancia. La Universidad Veracruzana, a través de la Vicerrectoría Coatzacoalcos Minatitlán, otorga la presente constancia a Rosia Vianey Hernández Cruz por su participación como ponente de la conferencia Signos de Advertencia, Factores de Riesgo y Prevención del Suicidio. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, realizada de forma híbrida, virtual y presencial, en la presente fecha en la Universidad Veracruzana. Región Coatzacoalcos, Minatitlán. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Coatzacoalcos, Veracruz, a 12 de septiembre del 2022. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.